Mis hermanos, buenas noches. Es una alegría poder estar aquí nuevamente, poder compartir juntos la palabra del Señor, poder estudiar juntos. Así que le damos muchas gracias al Señor por toda su bondad durante este año, ¿no? Bueno, invitarles a que oremos y iniciemos de una vez. Señor, venimos delante de ti esta noche con nuestros corazones sedientos de ti, sedientos de tu consejo, de tu palabra, Señor, queriendo someter nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, rindiendo a ti nuestras manos, nuestros deseos, todo lo que somos, Señor, para rogar por tu consejo esta noche. Señor, gracias porque nos has dado este tiempo para estudiar tu palabra. Gracias porque nuestros corazones son vivificados por la obra de tu Espíritu, con tu palabra en nuestros corazones todo el tiempo. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Pedimos como siempre que por favor guíes nuestro pensamiento y que por favor nos ayudes. A ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a invitarles entonces a que tomemos nuestras Biblias. Ya sabemos, ¿no? Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer del verso 11 en adelante y hoy vamos a terminar con el capítulo 13. Dice la palabra del Señor así, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un león. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella,
y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien, bueno mis hermanos, hemos llegado al final de este capítulo. Desde el principio les propuse un pequeño bosquejo, en realidad fue un pequeño bosquejo que iba a ocupar todo el capítulo, solamente que lo dividimos, digámoslo así, que en dos escenas, ¿no? Pero las dos escenas llevaban el mismo bosquejo. Primero vimos la identidad de la bestia, para nuestro caso estamos estudiando estudiamos más bien la identidad de la segunda bestia, la actividad de esta segunda bestia en el mundo y la respuesta que Dios espera de los creyentes con respecto a esta segunda bestia. ¿Listo? Hagamos un pequeño resumen del verso 16 que estuvimos estudiando hace 8 días. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Muy bien. La conclusión, cuando nosotros leemos la escritura de una manera tranquila y de acuerdo a su género, como lo hemos venido estudiando, es que esta marca, entonces dijimos que no puede ser una marca física. Esta marca definitivamente es una marca espiritual. Y como para resumir un poco el asunto, voy a leerles la frase con la que terminé hace 8 días. Esta frase es de un autor, dice, mientras que el sello de Dios en el creyente es la señal que ha sido redimido del pecado, la marca o la señal de la bestia en la mano derecha o en la frente de sus seguidores es un indicativo de esclavitud y sometimiento a la voluntad del anticristo o de la bestia. Bueno, ese es básicamente como el resumen de todo lo que vimos hace 8 días. Si usted quiere más información o quiere detallar un poco ese verso, le invito a que pueda ver el estudio que hicimos hace 8 días. Muy bien, así que vamos al verso 17. El verso 17 dice, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien, el versículo nos especifica que el propósito de llevar la marca de la bestia es poder comprar o es poder vender mercancías, ¿no? Y esto incluye una categoría pues mucho más amplia que un pequeño segmento de la población, quizás para ellos allá en ese momento, o para una pequeña segmento o población, no sé, que quizás esté en el futuro como algunos piensan. Quienes no se someten a recibir la marca, por lo que nos dice el texto, no pueden comprar ni vender. Y nosotros podemos encontrar algunas referencias que nosotros ya hemos leído en el libro de Apocalipsis. Quiero que vayamos juntos a Apocalipsis 2, verso 9. Mire lo que dice. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Una hojita más adelante, capítulo 6, quiero que leamos el verso 5 y el verso 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
Muy bien, mi hermano, pues aquí lo que nosotros vamos descubriendo y lo que el texto nos deja ver cuando nos habla sobre aquellos que se someten a tener esta marca y habla de que ellos no van a poder comprar ni vender, pues nos está hablando de unas medidas económicas que están dirigidas especialmente contra aquellos que no tienen esa marca. Por supuesto, ya nosotros vamos viendo en el texto quiénes son aquellos que no van a tener esa marca o que no tienen esa marca. ¿Quiénes serán? Los cristianos, ¿cierto? Pero ahora podríamos como proponer una pregunta. Bueno, ¿cómo trae eso opresión a los cristianos? Bueno, porque sin esa marca, dice Juan, ninguno puede comprar ni vender. Solo aquellos que tengan la mano derecha o la frente marcada con el nombre o el número de la bestia. Solamente ellos podrán hacerlo. Ahora, mis hermanos, mire, imaginémonos la opresión que eso trae a los creyentes, que traería y que ha traído siempre a los creyentes. Ellos sabían que ellos le pertenecían a Dios, ¿verdad? ¿Cómo entonces iban a dejar que se les pusiera una marca que indicaría que ellos más bien eran posesión y que le servirían a la bestia? Bueno, esa es la parte, digámoslo así, del boicot económico de parte de la bestia. Ahora, ¿qué es lo que qué es lo que persigue? Bueno, presionar a los creyentes, perseguir a los creyentes, a que negándose a ser marcados. Entonces, como que él dice, la bestia dice, bueno, eso me da derecho de oprimirlos, me da derecho a perseguirlos. Satanás sabe que él no puede hacer que los cristianos apostaten. ¿Por qué razón? Bueno, lo hemos venido repitiendo todo el tiempo y es que ellos le pertenecen a Dios. No puede hacer que ellos apostaten, pero sí que puede hacer, bueno, puede presionarlos, puede llegar a tal punto de ejercer tal presión para que ellos negándose a hacer lo que él quiere, pues entonces pueda perseguirlos. Y no solamente pueda perseguirlos, sino que también pueda matarlos, ¿cierto? Ahora, otra pregunta, ¿qué les pasa a los creyentes? Bueno, la marca se utilizó para el sello del emperador en los contratos comerciales, para la impresión de la cabeza del gobernante romano en su momento en las monedas. Si este trasfondo nosotros lo tenemos en nuestra mente, mis hermanos, entonces refuerza la idea metafórica que la marca en Apocalipsis 13 alude a un sello especial de aprobación. Es un sello político, es un sello económico del Estado, es algo que da una identidad, una marca especial a unas personas en especial. Y dado que solo aquellos que están de acuerdo con sus demandas religiosas, pues entonces ya nosotros vamos sabiendo a quiénes son a los que se está refiriendo el texto. Al no tener esa marca de la bestia, entonces no pueden comprar ni vender. Y eso, mis hermanos, es lo que estaban experimentando los hermanos en estas iglesias de Asia Menor. Acabamos de leer lo que Juan nos comparte, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, eso lo vamos a tener en Apocalipsis capítulo 3. Muchos de esos creyentes en Asia Menor, para poder trabajar, resulta que los romanos habían creado como que todo un sistema gremial, o sea, habían creado muchos gremios. La idea era poder controlar a los trabajadores. Entonces, pues nosotros podemos decir, había gremios de panaderos, de herreros, de doctores, de abogados y, mejor dicho, de todo. Para cada profesión había un gremio. ¿Qué era lo que estaba persiguiendo el Imperio Romano? Bueno, poder controlar a todos los trabajadores. Si usted quería trabajar, pues usted tendría que ser parte de un gremio de esos profesionales. De lo contrario, usted no iba a poder trabajar. En realidad, mis hermanos, mire, para estas iglesias, para estos hermanos en su momento, había pocas facetas de interacción social en la que los cristianos pudieran escapar de esas presiones tan fuertes que estaban pasando por la idolatría.
El problema, ¿cuál era? Ese precisamente, que en esos gremios se promovía la idolatría, que en esos gremios se promovía, por ejemplo, la inmoralidad sexual. Eran muy frecuentes fiestas idolátricas, paganas y inmorales. Y todo eso se hacía allí en el seno de esos gremios. Y se le pedía pues que todos los asociados participaran de esas fiestas. Por lo tanto, ¿qué tenían que hacer los creyentes? ¿Sí ven? Pues entonces lo que hacían estos hermanos era abstenerse de ser parte de esos gremios. Si él se abstenía de hacer parte de un gremio de esos, ¿qué pasaba? Pues no iba a ser fácil trabajar, no iba a poder encontrar trabajo. Si no podía trabajar, pues no iba a tener dinero. Si no iba a tener dinero, no iba a tener con qué comprar. Entonces no iba a tener con qué comer ni ellos, ni su familia, su esposa, sus hijos. Mis hermanos, eso era lo que implicaba ser fiel a Cristo. Eso era lo que implicaba tener el nombre escrito de Dios en sus frentes. Y así pues muchos cristianos que iban a morir de hambre o simplemente terminaban en una pobreza y una pobreza extrema. Así que la incapacidad de comprar o vender equivale a eso, hermano, a un boicot con el cual el suministro de alimentos se interrumpe y pues viene a amenazar la hambruna. Los primeros receptores de Apocalipsis pudieron sentir mucha afinidad con esas circunstancias, porque muchos de ellos, como ya les digo, lo acabamos de leer, en Esmirna, por ejemplo, vivieron una pobreza, pero bastante fuerte y bastante pronunciada. Además, en los tiempos del apóstol Juan, era usual que el imperio otorgara certificados a aquellos que juraban lealtad al emperador. Y eso pues les iba a permitir igual dedicarse a sus actividades comerciales. Los cristianos no iban a pertenecer a esas cosas, no iban a hacer ese tipo de cosas. Pero los boicot no se han limitado solamente a cierto momento en la historia. Son comunes y en muchos casos, hermanos, el pueblo de Dios es víctima. Hoy nosotros lo vemos, hoy nosotros, bueno, quizás nosotros no lo experimentamos, pero hay pasos que se sienten por ahí. Pero hay hermanos en el mundo que están sintiendo esta clase de presión. La señal de la bestia entonces, ¿qué significaba? Llevar su nombre y llevar su número. Mire, para no dejar ir tan rápido esto, hoy nosotros lo vemos, hermano, mire cómo lo vemos de sencillo. Por ejemplo, cuando el gobierno restringe los privilegios, cuando el gobierno le quita la autorización, por ejemplo, a colegios, a universidades cristianas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no quieren promover los ideales que ellos promueven. ¿Sí? Promover el aborto en un colegio cristiano, eso no se va a hacer. Entonces simplemente, bueno, pues no le damos sus licencias para que puedan funcionar, ¿ya? Porque este grupo de personas o esta universidad, este colegio cristiano no quiere promover sus ideologías. En nuestro país lo vemos, hermano, cuando creyentes quizás no quieren a veces participar de un adoctrinamiento en sus empresas sobre esto que está tan fuerte hoy como la ideología de género. Entonces simplemente se les despide, simplemente no hay ninguna explicación, simplemente el creyente pues tiene que ser rechazado, tiene que ser alejado por lo que él cree. Hemos hablado mucho sobre eso. Es un creyente que es despedido de su trabajo, va a empezar a tener problemas quizás con su economía, problemas porque no tiene dinero, no tiene cómo comprar, ¿ven? El punto, mis hermanos, es que la bestia pinta a los cristianos como unos desleales al régimen gubernamental. Pues es que nuestra alianza como creyentes primero es ¿con quién? Con Jesús. Y ese es todo el punto de la actividad del falso profeta.
perseguir, destruir a los cristianos, promoviendo la adoración a la bestia y de esa manera pues presionando también económicamente a aquellos que no lo hagan. Pero los creyentes, hermano, estaban protegidos por el poder del nombre de Cristo, que tenemos que decir que es su presencia en ellos. ¿Pueden sufrir? Sí, e incluso pueden morir, pero recibirán la máxima recompensa de la vida eterna. Los incrédulos pueden recibir una prosperidad temporal, sí, pero finalmente, hermanos, serán castigados ¿con qué? Bueno, por una muerte eterna. Entonces la marca también puede connotar que los seguidores de Cristo y la bestia están estampados con la imagen, con el carácter de su respectivo líder, ¿ya? En esa dirección, hermano, quisiera proponerle una reflexión para que usted lo haga luego. Miren, mis hermanos, estos versos expresan el peligro de los falsos maestros que se infiltran, que se infiltrarán, que siempre se han infiltrado en la iglesia. Y nosotros podríamos preguntarnos, pero ¿cómo puede suceder algo así? ¿Cuáles son las formas en que podemos protegernos de ella entonces? En una época en la que la verdad se nos presenta a través del internet por parte de profesores, maestros, nuevos iluminados, nuevas revelaciones, ¿no? Valdría la pena nosotros preguntarnos lo siguiente, hermanos: ¿somos lo suficientemente cautelosos? ¿Somos nosotros lo suficientemente exigentes en cómo recibimos nosotros toda esa enseñanza por la cual nosotros estamos siendo bombardeados hoy? ¿Cómo aplicamos nosotros hoy una exhortación muy importante que Pablo le hace a Timoteo? Mire, quiero que la busquemos. Segunda de Timoteo 3:14. Lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:14. A ver, ¿cómo aplicamos nosotros esto? Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, quiero dejarles eso para nuestra reflexión. Muy bien. Esto nos lleva ahora a pensar cuál es el llamado o cuál es la respuesta de Dios para nosotros los creyentes con respecto a esta segunda bestia. Mis hermanos, y se exhorta a los creyentes genuinos a que ellos puedan discernir la adoración verdadera de una adoración falsa. Y ya lo hemos dicho antes, hay que perseverar en la fe. Y eso es lo que el apóstol el apóstol Juan nos ha comunicado. Pero veamos el verso 18. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Noten que el versículo comienza con una exhortación a los creyentes a no dejarse engañar por la mentira. Bueno, porque Cristo les ha dado la capacidad de resistirla. Esta respuesta es el punto principal que nosotros vamos a encontrar de los versos 11 a los versos 18. Así que se exhorta a los santos ¿a qué? A tener ¿qué? Mire cómo lo dice el verso. Aquí hay sabiduría. A tener una sabiduría, por supuesto que nosotros entendemos que es una sabiduría espiritual y entendimiento para ver a través de la naturaleza engañosa, para a través de esa naturaleza imperfecta de la bestia, como se nos ha venido describiendo en estos versos. La respuesta que Dios espera de los creyentes con respecto a la primera bestia que viene con todo su poder para hacernos guerra es, ya dijimos eso nosotros antes, es nuestra perseverancia en la fe. Eso lo vimos con la primera bestia. Pero ahora, la respuesta que Dios espera con respecto a esta segunda bestia, note que el texto no lo está diciendo, es la sabiduría. Es decir, no solo debemos perseverar en la fe, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la tribulación,
sino que debemos hacerlo también ¿de qué manera? Con sabiduría, como está diciendo Juan. Ahora, ¿por qué con sabiduría? Bueno, para que podamos ver a nuestro enemigo por lo que es, para que nosotros no seamos engañados, para que nosotros no seamos intimidados por él. Para eso es que Dios nos ha revelado por medio del apóstol Juan la identidad de nuestro enemigo. Y noten ustedes, mis hermanos, cómo Juan lo ha hecho con mucha claridad. Y Juan lo hace con mucha claridad para que nosotros vivamos con sabiduría. Alguno de ustedes podría pensar, no, o sea, el texto no ha sido tan claro. Pero cuando nosotros nos hemos detenido a mirar el texto, encontramos que el texto sí ha sido claro. Encontramos que Juan ha comunicado las cosas de una manera correcta. Creo que lo dije en algún momento. Miren, mis hermanos, este mensaje para estos primeros creyentes era muy claro. Ellos no tenían tiempo para ponerse a descifrar. Ellos no tenían tiempo para ponerse a rebuscar por allá unas cosas extrañas. No. ¿Por qué? Por el mismo momento que ellos estaban viviendo. Así que la manera como Juan le escribe es una manera que ellos, listo, entendemos de lo que Juan nos está hablando. Así que la revelación de Dios tal como se presenta aquí se puede entender solo cuando el lector posee ¿qué? Sabiduría. Por supuesto, nosotros entendemos que es una sabiduría recibida de lo alto por medio del Espíritu Santo. Nosotros ya hemos leído, la sabiduría le pertenece al Cordero y la sabiduría le pertenece a Dios. Mire, eso ya lo hemos leído, pero quiero que lo leamos. 5:12 de Apocalipsis. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, note, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7:12. Diciendo, amén, la bendición, la gloria, aquí está, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Pero mis hermanos, en Apocalipsis, el creyente debe aplicar sabiduría a esta revelación. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Y la sabiduría no es un estudio científico de investigación, sino, déjenme decirlo así, es como esa perspicacia que proviene de Dios, que el creyente recibe al estar en Jesucristo. Las mentes iluminadas por el Espíritu Santo pueden entender su significado con la sabiduría que pertenece a Dios, pero que Dios nos da, que nos es comunicada. Ahora, ¿cómo identificamos a nuestro enemigo? Bueno, entendiendo el número de la bestia. Ese número que le fue mostrado a Juan, ¿qué número es? 666, ¿cierto? Hermano, este es uno de los versículos más debatidos en todo el libro, debido a que hay un amplio desacuerdo sobre la identificación y el significado del número 666. Y esta noche pues nos toca a nosotros hacer la tarea, ¿no? ¿Qué significa ese número? Bueno, voy a resumirlo. El argumento podría ser muchísimo más grande, pero voy a resumirlo. Hay varias maneras de entenderlo. Algunos lo entienden como un número cronológico. Y con ese número entonces ellos están indicando la duración de la vida de la bestia, 666 años. O la duración del reino de esa bestia. Pero en realidad es una interpretación un poco antigua. En realidad ya casi nadie sostiene ese tipo de interpretación. La línea de interpretación más común es una que es una idea que se extrae de algo que se llama gematría. ¿Y qué es eso? Bueno, la gematría es donde se le asignan valores numéricos a las letras del alfabeto hebreo. ¿Se han escuchado eso? Algunos de los futuristas, algunos de los dispensacionalistas piensan que Juan aquí
se estaba refiriendo, por ejemplo, a Nerón. ¿Y por qué? Bueno, pues entonces ellos hacen este cálculo con las letras, con los números, con lo que les digo, con la gematría, y se toma la frase de, por ejemplo, Nerón César, lo toman en griego, lo traducen al hebreo, y después de hacer unas cuentas, de quitar una letra y de quitar y poner, en fin, les da 666. Sin embargo, mis hermanos, es improbable que esto haya sido lo que Juan quiso darnos a entender con ese número. Una de las razones es porque es muy improbable que los creyentes en Asia Menor supieran hebreo. Su idioma en realidad era el griego. Además, pues Nerón tenía mucho más títulos. Además, ninguno de los padres de la iglesia mencionaron en sus cálculos a Nerón. En la actualidad los dispensacionalistas han dicho de todo dependiendo del momento como va surgiendo. Algunos han dicho que Hitler, otros en su momento dijeron que Ronald Reagan, otros un poquito más cercanos dijeron que Obama, algunos con un poco más fantasiosos, hasta aún el mismo Barney, ese muñeco por ahí raro, también da el 666, Mickey Mouse, bueno, mejor dicho, todos ellos pueden ser la bestia. A través de ese ingenio creativo de cualquier intérprete, pues el número puede calcularse, hermanos, sobre la base del griego, hebreo, latín, para identificar cientos de posibles candidatos antiguos y modernos, en fin. Sobre eso podría uno tener una charla jocosa, ¿no? No seria. Ahora, la tercera manera de interpretar el número, o bueno, no puedo decir que eso es la tercera porque hay algo otras, pero otra manera de interpretar el número, y la que yo creo que es la correcta, con la que yo me identifico en cuanto a esto, es la simbólica. Todos los números, como lo hemos venido viendo en Apocalipsis, tienen un significado figurativo y simbolizan alguna realidad espiritual. Ninguno, hermano, implica ningún tipo de cálculo de gematría literal. Ya saben qué es gematría, ¿cierto? Para ponerle números a las letras. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque el uso de los números en Apocalipsis, hermano, nosotros lo hemos venido viendo que ha sido simbólico todo el tiempo. Por ejemplo, hablamos de 144,000, ¿lo recuerdan? Y llegamos a decir, definitivamente ese número no puede ser literal. Hemos hablado de 42 meses, 1260 días, hemos dicho, todo eso tiene que ser simbólico, no puede ser literal. Ahora aquí cerquita en el texto hemos hablado de 7 cabezas, 10 cuernos. Todos, mi hermano, esos números son simbólicos. Entonces el número no le fue dado a Juan y a estos hermanos en Asia Menor en el primer siglo para que fuera calculado. Recordemos que aquí los creyentes se les está pidiendo ¿qué? Sabiduría espiritual. Ahora, si nosotros nos referimos a los números en cuanto a su símbolo, debemos recordar algo. El número 7 se refiere a la integridad. Y lo hemos venido viendo como a lo largo del libro se ha venido repitiendo. Sin embargo, ¿sabe qué pasa? Algo curioso, que el 666 solo aparece aquí. Y esto sugiere que los 3,6 están pensados como un contraste con los 7 divinos a lo largo de todo el libro. Y si el 7 significa la perfección, entonces los 6 significan imperfección. El sexto sello, la sexta trompeta, la sexta copa representan el juicio de Dios sobre los seguidores de la bestia.
La séptima trompeta, por el contrario, representa el reino eterno de Dios, aunque también incluye pues un juicio final. Así que, por ejemplo, 7 es el número de algo que es perfecto, de algo que está completo. Por eso al Espíritu Santo se le nombra, por ejemplo, como los 7 espíritus de Dios, porque Él, como la tercera persona de la deidad, es perfectamente perfecto Dios. Así que el número 6, por el contrario, es algo que entonces está incompleto, que es imperfecto. Y esta Trinidad de la que hemos venido hablando es lo que demuestra ser cada uno de ellos, imperfectos. Así que lo que el número nos da a entender es que ellos definitivamente no son Dios. A pesar que ellos quieren hacerle creer al mundo que son todos poderosos, que son Dios, lo que Juan nos dice a través de ese número es que ellos no lo son. Ellos más bien están cargados de toda una imperfección. La repetición de 6 3 veces indica lo que nosotros podríamos llamarlo más bien como la plenitud de la imperfección. Y tenemos que decir que de una imperfección, añadámosle ahí que una imperfección pecaminosa. Y esa imperfección pecaminosa se encuentra en la bestia. La bestia entonces va a personificar eso, mis hermanos, la imperfección. Mientras parece alcanzar una perfección divina, 3:6 son solo una parodia de la divina Trinidad de 3:7 que hemos leído todo el tiempo. El verso sugiere la idea general de humanidad. Miren, mi hermano, como dice el texto. 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de, si lo nota, número de hombre. El verso sugiere una idea, escúcheme, general de humanidad, no de un individuo en especial, porque ahí es donde se empieza a fallar. Un individuo especial que puede ser discernido solo a través de una forma, no sé, esotérica de cálculo. Es un número común, pero como una humanidad caída. El número 6 que lo representa Juan es un número de hombre. Recordemos que el hombre fue creado, pero también como criatura va a caer. Y cuando el hombre caiga, será una criatura imperfecta, defectuosa, incompleta. Por eso el número de la bestia es número de hombre, queriendo ser perfecto, pero nunca lo ha logrado. 666. La bestia es el representante supremo de la humanidad, y hago la claridad, de una humanidad no regenerada, de una humanidad separada de Dios, incapaz de alcanzar la semejanza divina, siempre intentándolo, sí, pero nunca lo puede lograr. El 666 enfatiza que la bestia y sus seguidores no cumplen con los propósitos creativos de Dios para la humanidad. Y todo esto, mis hermanos, lo están entendiendo los hermanos en Asia Menor. Estos creyentes allí debían saber que la bestia no es Dios. Más bien, al comunicar ese número de la bestia, decían, esa bestia, ese enemigo, es imperfecto. Esa bestia era imperfecta. Mire, la crueldad de esa bestia solo manifestaba su derrota y su incapacidad de llegar a ser ella Dios. Entendiendo entonces que ese número representa su fracaso, estos hermanos no serían engañados. Estos hermanos no serían intimidados por la bestia, por el contrario, serían inspirados a seguir perseverando. Esa es toda la intención, hermano, con la revelación de este número, que los cristianos usen la sabiduría, que los cristianos usen la sabiduría espiritual y entiendan que solo hay un Dios vivo, un Dios verdadero, y que ese Dios es nuestro Dios, hermano, no la bestia.
se dan cuenta que cuando nosotros fallamos y cuando nosotros nos vamos por otro lado buscando, rebuscando, hablando del número y entrando a hacer unas conjeturas ahí extrañas, lo que el hombre hace es estar alejándose de la sabiduría. El texto es muy especial cuando dice: aquí hay sabiduría. Deberían estarse esforzando en ellos. Cuando los creyentes resisten con éxito el engaño de la bestia, evitan ser identificados con la esencia de su nombre, que es la imperfección personificada, porque identificarse con el nombre de alguien equivale a participar del carácter de esa persona. Así que, mi hermano, el dragón, la bestia, el falso profeta nunca serán Dios. Nunca lo serán. ¿Por qué entonces nosotros nos vamos a intimidar? Ahora, sí, hermano, en el presente estas bestias dominan este mundo, nos persiguen, pero al final van a fracasar porque esta bestia no es Dios. Por lo tanto, el creyente, sabiendo esto, está dispuesto a perderlo todo, hasta su vida, porque sabe del fracaso de esas bestias. La bestia que hoy nosotros vemos caminando es un fraude total. No gobiernan. El que gobierna es Dios. Mi hermano, cada gobierno, cada hombre que se levante no puede escapar del hecho que solo es 666. Mero hombre, un imperfecto, una imperfección total, nunca alcanzando la perfección. Y el creyente debe tener claro todas estas cosas en su mente, mis hermanos. Cuando el creyente no tiene esto en su mente, por eso anda asustado. Cuando el creyente no tiene clara estas cosas, por eso es que no se quiere poner una vacuna, porque ahí le van a poner un microchip, porque ahí va a quedar marcado, porque, ¿sí ven? Aunque esto no es un sermón ni una enseñanza, sí quisiera hacer una breve aplicación esta noche. Mis hermanos, la advertencia aquí es que la sabiduría enseña que los creyentes deben tener cuidado con su compromiso. No solo con un individuo histórico como en su momento quizás pudo ser Nerón, sino con todas las facetas del Estado a lo largo de la historia. Para Juan, así como lo estamos leyendo, el anticristo es un espíritu que ha estado en operación desde el principio, que se encarga de engañar a los hombres con herejías, como lo predicó el Señor Jesús a sus discípulos. Estos tiempos, hermanos, se caracterizan por el espíritu del anticristo, y el creyente debe pedir sabiduría y debe tener entendimiento. Dijo el apóstol Pablo, creo que en Colosenses, olvidé en este momento el texto, él pide sabiduría e inteligencia espiritual. Los santos deben tener, hermano, una percepción espiritual para comprender la tribulación de los últimos días. El creyente debe tener sus sentidos despiertos, debe leer la situación a su alrededor correctamente. Juan está exhortando a los santos al discernimiento espiritual, al discernimiento moral, no a la capacidad intelectual para resolver un problema matemático complejo, no. Eso los cristianos, como los incrédulos, como los cristianos espirituales, podrían simplemente resolver un ejercicio como esos. Los cristianos deben ser conscientes que el espíritu del anticristo puede expresarse en los lugares más inesperados. ¿Aún en la iglesia? Sí, Señor, aún en la iglesia. Si los lectores de Juan tienen percepción espiritual, entonces permanecerán fieles y saldrán victoriosos de la bestia y de su imagen y del número de su nombre.
Eso nos lo dice Juan. ¿Dónde lo comunica Juan? Vamos a buscarlo. Ya para terminar. Apocalipsis 15, verso 2. Note, también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, note, sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Mis hermanos, yo espero que al haber estudiado estos capítulos, que son un poco complejos, que podrían traernos cierto reto, pues al habernos detenido sobre ellos, también haya venido tranquilidad, paz a nuestro corazón. Yo no estoy promoviendo ni estoy motivando a que se vayan a vacunar. Creo que eso hace parte de la libertad del creyente. Si usted quiere ir a vacunarse, vaya a vacúnese. Si no quiere vacunarse, ok, no se vacune. Pero por favor, no vaya a salir usted con un argumento que no se vacuna porque ahí va a quedar sellado, porque la bestia lo va a marcar, porque eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que comunica la Escritura. Mis hermanos, aquellos que han sido sellados por el Espíritu del Señor serán sostenidos por el Señor hasta el final. Ninguno de los suyos se perderá. De lo que Juan está comunicando acá, los primeros receptores, los hermanos, sabían de qué estaba hablando. Esto nos trae esperanza, fortalece nuestra fe. ¿Y no creen ustedes que nos libra de muchos temores? Hoy hay tantas versiones, hoy hay tantas cosas, hermano. Mire, la forma en la que usted puede ser librado de todos esos temores es: dedique más tiempo a leer la Escritura. Dedique más tiempo a estudiar la palabra del Señor. Y se dará cuenta que sus temores quedarán atrás, hermano. El creyente no vive por este mundo, no camina por este mundo como alguien que camina sin esperanza. ¿Ustedes se imaginan que eso llegara a ser real? Que en algún momento, bueno, nosotros somos creyentes y en algún momento, no sé, de descuido, de una vacuna, de no sé, de algo que se tomó, quedó marcado por la bestia. Ahí pues sí ya, hasta ahí fue, ¿no? Se perdió. O sea que la salvación no es segura. O sea que la salvación no depende del Señor, sino depende de nosotros. Todas esas cosas es bueno evaluarlas a la luz de la Escritura, mi hermano. Así que yo espero que la verdad nos traiga libertad, como dice la misma Escritura, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Oramos. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, yo sé que he sido un poco lento para comunicar la verdad. No he sido tan claro como debí serlo. Ruego a la poderosa obra de tu Espíritu para que ilumine los corazones y las mentes de mis hermanos. Ruego, Padre, para que todas estas verdades que hemos estudiado, que yo sé que a veces pueden ser un poco polémicas, estemos dispuestos a revisarlas cada vez más.
pero que mientras la revisamos, pues mientras vayamos acercándonos a la verdad, nuestros corazones sean redargüidos y vayamos nosotros afirmando nuestros pies en ellas, para caminar seguros, para caminar sabiamente. Ayúdanos, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual. Y entendemos que todo ello solo puede venir por la obra poderosa de tu Espíritu en nuestros corazones. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos trae libertad, porque tu palabra aleja todo temor de nuestros corazones, porque tu palabra nos hace libres de todas esas, de todos esos pensamientos a los cuales nosotros a veces cedemos en nuestros temores informados, inmaduros. Llevamos a ti nuestra oración y Padre, te pedimos para que esta poderosa obra que tú has empezado en nosotros la sigas perfeccionando cada día más. Que nuestro entendimiento pueda ser renovado y pueda ser conformado a las sanas y a las santas palabras que tú nos has comunicado. Gracias por esta noche, mi Señor, gracias por este tiempo, a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero comunicarles algo. Ya por este año, hoy paramos nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos a tomarnos unos jueves de descanso, si el Señor lo permite. El otro año, diría yo que en enero, después de mitad de enero, volveremos con nuestro estudio de Apocalipsis. Pues miren, providencialmente pudimos terminar el capítulo 13. Gracias a todos los hermanos que siempre han estado tan juiciosos, que siempre los vemos ahí escribiendo, que sabemos que están siendo edificados con la palabra. Es para nosotros un gusto, mis hermanos, poder hacer esto y le doy muchas gracias a cada uno de ustedes que siempre ha estado como tan pendiente y tan juicioso. Le doy gracias al Señor por todos los hermanos que colaboran aquí en el equipo de producción, que nos ayudan a que siempre estemos ahí como cumpliendo con esto que hemos propuesto en el estudio. Que el Señor los bendiga y les dé fuerzas. A propósito, si alguno del otro año quisiera unirse a nuestro equipo de producción, por favor, diríjase a cualquiera de nosotros para que vengan y nos colaboren y nos ayuden. Anuncios: el próximo domingo, reunión 8 de la mañana. Si de pronto todavía hay algún hermano por ahí desinformado, solo estamos haciendo una reunión durante este mes de diciembre y nos estamos reuniendo en el salón comunal que está contiguo pues ahí a nuestro sitio de reunión normal. Así que domingo 8 de la mañana tendremos un tiempo especial de compartir. Tenemos digamos nuestra reunión pre-Navidad, así que vamos a tener un buen tiempo para compartir. Les animamos, mis hermanos, para que vayan, para que saquen su tiempo y podamos tener un buen tiempito de adoración, de hermandad, de estudiar la palabra juntos, ¿de acuerdo? Bueno, mis hermanos, no es más. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche. A los que de pronto no nos podamos saludar o no nos podamos ver, que tengan un buen tiempo con su familia, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz año. No se olviden de nosotros, escríbanos por ahí. Igual nuestras reuniones de oración sí siguen normal el día martes, vamos a descansar solamente el día jueves. Lo hago así por si alguno solo asiste el día jueves. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche, que descansen y que puedan tener un buen tiempo estos días con sus familias. Un fraternal abrazo, chao.